Comenzaré diciendo que las posesiones espirituales, o en su caso a veces demoníacas, son mucho más antiguas que el cristianismo. En Mesopotamia, los demonios entraban en el cuerpo. La evidencia más antigua conocida proviene de Sumeria, Acadia y Babilonia y tiene más de 4.000 años de antigüedad. Pasamos a la antigua Grecia, donde existía una noción muy compleja de la posesión. No toda posesión era mala, algunas eran vistas como una inspiración divina, otras como una locura demoníaca. Muchas culturas precristianas entendían el trance psíquico como una forma de posesión. En Siberia, en Asia Central y regiones antiguas del Cercano Oriente, el chamán era ocupado por espíritus y hablaba con distintas voces, entraba en estados convulsivos, decía abandonar su identidad humana. Buenas y tenebrosas noches. Tenebrosas noches, profesor y audiencia, por supuesto. Le damos la bienvenida nuevamente aquí a un programa de La Hora Tenebrosa. Y bueno, como siempre, les decimos que se suscriban al canal, los invitamos a suscribirse, a ayudarnos con un like, a colaborar y a comentar, que a nosotros nos gusta mucho a veces la interacción de leernos. Y bueno, contestar algunas cosillas interesantes que a veces nos dicen también por allí. Así es. Por supuesto que si tienen también alguna vivencia personal, vamos a dejarle acá un mail para que puedan comentarnos acerca de eso y los estaremos leyendo con gusto. Dicho esto, ¿ya es hora? Él ya está aquí, así que comencemos. Bien, ¿y de qué nos va a hablar exactamente esta noche, profesor? Esta noche vamos a hablar de posesiones. Es un tema largo, muy complejo, además de ser un tema delicado, pues involucra vidas humanas, creencias religiosas, dogmas. Por esa razón, creo que es útil hacer primeramente una introducción para clarificar un poco el tema. Por supuesto, tratar un tema así con mucho respeto, respetando también la opinión y la creencia, la fe de cada uno. Y en la hora tenebrosa aconsejamos siempre desde ya digitar la palabra Tecti, la palabra que nos ayuda a estar protegidos. Así que comenzaré diciendo que las posesiones espirituales, o en su caso a veces demoníacas, son mucho más antiguas que el cristianismo. En las culturas precristianas del Cercano Oriente, en Grecia, en Egipto, Roma, ya existían relatos de personas tomadas por entidades invisibles, por espíritus de muertos, demonios de la enfermedad o divinidades furiosas. Sin embargo, el concepto no era usado exactamente igual a el concepto demoníaco que caracteriza el dogma cristiano posterior. Muchas veces se trataba de fuerzas caóticas, desconocidas, espíritus del inframundo, entidades vinculadas a las enfermedades y a la demencia. Por lo tanto, a continuación voy a presentar algunos ejemplos, los más documentados por la historia, en la antigüedad previa al cristianismo. En Mesopotamia, los demonios entraban en el cuerpo. La evidencia más antigua conocida proviene de Sumeria, Acadia y Babilonia y tiene más de 4.000 años de antigüedad. En toda Mesopotamia era habitual creer que numerosas enfermedades físicas y mentales eran causadas por espíritus malignos que penetraban el cuerpo humano. Los Gidim, los Utuku, eran entidades
que nombraban así los sumerios, creían que eran espíritus de muertos, que podían adherirse al cuerpo de los vivos. Más tarde, en época acadia, aparecen los demonios, como Lemnutu, ya se trata de espíritus malignos, Asaku, el demonio de las enfermedades, Lamashtu, entidad femenina que atacaba a mujeres embarazadas y niños, Namtaru o Namtar, el espíritu de las pestes. En las tablillas cuneiformes se describen síntomas muy similares a los relatos medievales posteriores, cambios de personalidad, gritos, delirios, convulsiones, voces extrañas, terrores nocturnos y aislamiento social. En varios textos de exorcismos mesopotámicos aparece la idea explícita de una entidad instalada dentro del cuerpo. Un conjuro del ciclo Utuku Lemnutu describe el demonio maligno ha cubierto al hombre como un ropaje. O sea, la frase es muy llamativa, muy clara, como una ropa que te cubre, que te envuelve y de alguna forma te domina. Esa idea de posesión, entonces, ya está presente hace más de 4.000 años. Y había en Sumeria sacerdotes exorcistas, que eran llamados asipu. Ellos realizaban sahumado, recitación de fórmulas, usos de amuletos, transferencia simbólica del demonio a figuras de arcilla o a animales. Como usted, profesor. Bueno, dejemos ese tipo de acotaciones. Muchos rituales implicaban dialogar con el espíritu invasor, algo muy similar a los exorcismos que vinieron después. En textos acadios del segundo milenio antes de Cristo se describe al demonio Asaku, causante de fiebre, agotamiento y alteraciones mentales. Esa es una posesión por enfermedad. Los textos dicen que entra en el hombre, consume su fuerza, nubla la mente, seca el cuerpo. El enfermo era considerado literalmente invadido por una entidad. Fíjense lo similar que es esto al hecho de ser invadido por un virus. Un virus invade a la persona, lo vivimos durante la pandemia, pero en los antiguos lo consideraban, a ese invasor, una entidad. Algunos investigadores creen que ciertas descripciones podrían corresponder a epilepsia, encefalitis o trastornos psiquiátricos severos, reinterpretados religiosamente. En el Egipto antiguo existía la creencia en muertos inquietos, capaces de poseer o enfermar a los vivos. Se conservan textos donde familiares le escribían cartas a sus difuntos, pidiéndoles que dejaran de atormentar la casa. Algunas de estas cartas hablan de enfermedades repentinas, pesadillas, cambios de conducta, presencias que atacaban durante la noche. El muerto podía entrar simbólicamente en la vida de un ser vivo. Aunque no se describe como una posesión demoníaca, digamos religiosa, como la que nosotros estamos acostumbrados a ver en películas, ya hay una idea clara de una invasión espiritual. Esto entiendo que también en la actualidad sucede, ¿no es cierto, profesores? Por supuesto, o sea, muchísima gente cree en maldiciones, en el espíritu de los muertos, el accionar que pueda llegar a tener algún difunto en la vida de los vivos. Pero es algo muchísimo más antiguo, me animaría a decir tan antiguo como el ser humano. Porque uno podría preguntarse por qué el ser humano comenzó a enterrar a sus muertos. Y los empezó a enterrar porque les tenía miedo. Porque tenía miedo que ese estado fuera algo transitorio y que de alguna forma la entidad o la presencia del muerto reclamara cosas a los vivos. Entonces se lo empezaba a enterrar atado, envuelto al cadáver,
con ofrendas para que viajara o para que estuviera satisfecho en ese otro estado desconocido, que es la muerte. Y de allí entonces, bueno, hemos heredado el hecho también de llevarle flores a los muertos, ¿no es cierto? De dejarle cosas, de alguna forma para aliviar ese estar en otro plano. Así que bueno, por otro lado, vamos a hablar del papiro Ebers, que es un papiro encontrado, data aproximadamente del 1550 a.C. y mezcla la medicina con la magia. Algunos males mentales eran atribuidos a entidades sobrenaturales que actuaban dentro del cuerpo humano. O sea, los sacerdotes médicos egipcios realizaban encantamientos, sahumados e invocaciones a dioses protectores, aparte de practicar hechos medicinales concretos. Pasamos a la antigua Grecia, donde existía una noción muy compleja de la posesión. No toda posesión era mala. Algunas eran vistas como una inspiración divina, otras como una locura demoníaca. Platón habla en su obra Fedro de la manía divina, un estado donde una fuerza sobrenatural invade la mente humana, pero otros textos hablan de posesiones destructivas, furia homicida, pérdida total del control, delirios. En la tragedia Esquilo, Orestes es perseguido por las Erinias, las furias, que eran entidades infernales que lo llevan a la locura luego de matar a su madre. Los síntomas descritos incluyen visiones aterradoras, gritos, comportamiento irracional y terrores continuos. Aunque es un texto dramático, refleja la creencia de que fuerzas espirituales podían dominar la mente humana. El culto a Dionisio incluía rituales extáticos donde los participantes entraban en lo que podríamos denominar trances, un estado alterado de conciencia. Las ménades o bacantes gritaban, se convulsionaban, parecían poseídas por el dios, perdiendo su identidad personal. Algunos autores griegos describen estos estados como el dios dentro del cuerpo o ser tomado por Dionisio. Aquí aparece claramente ya la idea de posesión religiosa, no demoníaca, insisto, en sentido cristiano, sino una invasión sobrenatural del individuo. Pasamos a Antigua Roma, donde existían los lemures, larvae y manes, espíritus de muertos capaces de perturbar a los vivos. Podemos recordar el testimonio de Plinio el Joven, que narra uno de los relatos sobrenaturales más famosos de Roma, la famosa casa embrujada de Atenas. Ah, sí, profesor, la casa de la parálisis de sueño. De hecho, bueno, justamente nos ha relatado ya acerca de eso. Y bueno, quienes estén interesados, podemos dejarles el video en las tarjetitas por este sector de acá arriba, para que puedan ir a verlo. Así es, ¿eh? En ese relato, un filósofo alquila una casa que le dicen que está embrujada, sí. Embrujada, o sea que está poseída, habitada por estos espíritus, y de pronto se le aparece un anciano espectral encadenado que aterrorizaba a todos los habitantes y producía episodios de pánico y locura. Si bien no es una posesión directa de la persona, muestra cómo los romanos concebían entidades capaces de influir psicológicamente y materialmente en los vivos. Durante la festividad de las Lemuria se realizaban rituales para expulsar los espíritus malignos que hubieran invadido una casa, un hogar. El paterfamilias, el padre de familia, arrojaba habas negras mientras pronunciaba fórmulas para alejar a las entidades invisibles. Esto revela que el miedo a la invasión espiritual era muy común en la antigua Roma. Antes del cristianismo ya existían en el judaísmo ideas cercanas a la posesión demoníaca. Ya en textos del Segundo Templo aparecen entidades malignas que habitan desiertos, causando enfermedad,
perturbando la mente humana. La tradición del Dybbuk se desarrolló plenamente siglos más tarde, pero sus raíces son muy antiguas. El alma errante de un muerto que podía adherirse a un ser humano y controlarlo parcialmente. Alma errante que invade otro ser. Parece que es muy interesante. ¿Qué piensa? ¿No podría ser el caso de Tito? Entiendo que Tito está maldito. Mira, ¿Está poseído? Tenemos que hablarlo, pero sin que esté Tito presente, porque ahí atrás ya empezó a mover extrañamente recién la cabecita, así que por la duda dejémoslo a Tito tranquilo. Pero... Podría tener que ver algo con esto. Bueno. Así que bueno, en este caso los síntomas incluían hablar con otra voz, cambios bruscos de personalidad, conocimiento extraño, sufrimiento físico. Muchas culturas precristianas entendían el trance psíquico como una forma de posesión. En Siberia, en Asia Central y regiones antiguas del Cercano Oriente, el chamán era ocupado por espíritus y hablaba con distintas voces, entraba en estados convulsivos, decía abandonar su identidad humana. En algunos casos la posesión era incluso peligrosa y destructiva. En otros era sagrada. A pesar de las enormes diferencias culturales, muchos relatos repiten patrones similares: cambios de personalidad, voces extrañas, convulsiones, locura repentina, ataques nocturnos, exorcismos rituales. Para las sociedades antiguas eran experiencias completamente reales de invasión espiritual. Lo fascinante es que la idea de una presencia entrando en el cuerpo humano aparece de manera independiente en culturas muy distintas y separadas entre sí por miles de kilómetros y por siglos de historia. Vamos a hablar ahora de la actualidad. Los casos de posesión diabólica, o sea, llamada ya diabólica, son fenómenos muy controvertidos. Actualmente los historiadores y psiquiatras consideran que muchos de estos casos pudieron corresponder a epilepsia, a esquizofrenia, histeria colectiva, trastornos disociativos, intoxicaciones, traumas psicológicos, enfermedades neurológicas. La Iglesia Católica los reconoce como posibles, con algunos ejemplos ya narrados en los Evangelios, cuando habla de posesiones demoníacas. La comunidad médica y científica actual los atribuye a graves trastornos psiquiátricos como esquizofrenia, trastorno de identidad disociativo. Los casos más famosos y documentados, digamos, en la historia moderna, que actualmente nosotros hemos escuchado, algunos se han documentado, ya sea en diarios, en libros, incluso en películas, por en supuesto, cine. sí. Vamos a nombrar algunos, pero muy por arriba, porque la idea después es tratarlos profundamente, como corresponde y con respeto. ¿sí? Sí. El primer caso es el de Roland Doe, Estados Unidos, año 1949, que es el caso que más alcanzó la fama porque sirvió de inspiración para que William Peter Blatty escribiera El Exorcista. Ocurrió en Cottage City, en Maryland, cuando un niño de 14 años comenzó a manifestar marcas en la piel, cambio de voz, rechazo a objetos religiosos. Y tras semanas de rituales que fueron realizados por sacerdotes jesuitas, fue declarado libre de posesión. Entonces, dentro de un tiempo, en otro video, hablaremos con detalle de cómo fueron los hechos que acontecieron, que son realmente interesantes, y es interesante también hablar de la película El Exorcista, en la cual el escritor William Blatty escribió el guión de esa película también. Así que, y todo lo que ocurrió y la leyenda que hay en torno a la película, como una gran maldición sobre la película El Exorcista. Sí, que sucedían cosas en rodaje, hay un montón de detalles interesantes. Que vale la pena después dedicarles un video porque está muy bueno. Otro caso que menciono sucedió en 1928 en Estados Unidos,
conocido bajo el seudónimo de Anna Eklund, nacida como Emma Schmidt, que fue una mujer de Iowa cuyos exorcismos duraron varias décadas con supuestas manifestaciones de gran intensidad. Otro caso también que fue famoso es el de Clara Germana Cele, estudiado en 1906, una niña africana que hizo un pacto con el demonio. Y a partir de allí sufrió manifestaciones extrañas de todo tipo, incluyendo levitación, con muchos testigos que contemplaron estas cosas. Fue sometida a exorcismos y se recuperó. El caso de Anneliese Michel en Alemania en 1970, una joven alemana que fue diagnosticada inicialmente con epilepsia severa y psicosis. Comenzó a rechazar símbolos religiosos, a hablar con voces guturales. La pobre terminó recibiendo 67 exorcismos. Nada más. Nada más. Y en 1976 entró en un estado físico crítico que, bueno, terminó falleciendo por desnutrición y deshidratación. Y ello derivó en un juicio penal contra los sacerdotes responsables. Sí, muy interesante todo esto, profesor. De hecho, creo que a Tito le interesa también un montón este tema. Está ahí como medio como... Sí. Y tiene gran razón en que le interese. Y lo que vamos a hacer es, si quieren, desarrollar estos casos que fueron tan conocidos con un poco más de profundidad, basándonos en cosas concretas. ¿Podríamos hacer, profesor, de los casos? ¿Hablar en profundidad de los casos de exorcismo? Sí. Eso está bueno. Sí, si al público de la Orden de Parasomnia le interesa, desde ya. Y podríamos dividirlo para que sea más fácil manejar todo el tema y también la comprensión y poder separar estos casos especiales. Tratar aparte el caso del exorcista, que está muy bueno, también con todo el tema de la maldición de la película. Y por otro lado, bueno, ¿por qué no posesiones en Argentina? ¿Posesiones? ¿Hay casos de posesiones en Argentina? Hay casos de posesiones en Argentina, más de lo que pensás. Bueno, eso es interesante. Hay muchos. Y al final podríamos sumar el de Tito también. De Tito vamos a hablar después aparte, pero tenemos que llegar a un acuerdo con él. Está bien. Porque... ¿Nos tiene que dar permiso para presentar su caso, profesor? Y sí. ¿El caso de Tito? Desde ya. Ya. Así que... Bueno, ha sido muy interesante esto. Es un aspecto más de lo que es científico, ¿no es cierto, profesor? Como una introducción, ¿no es cierto? Científica. Bueno, estaré esperando ansioso. Espero que ustedes, audiencia, también estén esperando ansiosos esos casos. Leemos en los comentarios si les interesa y seguimos entonces con estos temas. Sobre posesiones. Así, exactamente. A ver cuánto de sobrenatural hay, porque es como la mezcla esta del choque de cuánto sobrenatural, cuánto de neurológico. Es interesante. Es muy interesante e insisto en la importancia siempre de tratar al tema con respeto. Sí, por supuesto. Y tanto por los casos, por la persona y por el aspecto religioso desde ya. Así que bueno, esperemos que les haya gustado, ¿no es cierto? Es hora, ¿no es cierto, profesor? Sí, ya es hora de irnos, Dunkel. Así que bueno, les invitamos a suscribirse, a ayudarnos con un like. Esperemos que les haya gustado, interesado toda esta introducción acerca de lo que son las posesiones. Cómo se concebían antes y cómo se conciben ahora, es muy interesante. Y bueno, si le dan mucho apoyo y mucho like a este video, bueno, continuaremos hablando más en casos específicos, ¿no es cierto? Así será. Así es. Así que esto ha sido La Hora Tenebrosa. Tenebrosas noches.